Hoy vamos a rendir un homenaje a Leonhard Euler, uno de los matemáticos más importantes y prolíficos de todos los tiempos, gracias a sus contribuciones al campo de la aritmética, la geometría, la física o la astronomía. Euler nació el 15 de abril de 1707 en la ciudad suiza de Basilea. Y es uno de los grandes matemáticos de todos los tiempos. José Leandro de María, profesor del Departamento de Matemáticas Fundamentales de la UNED. Por ejemplo, fundó áreas como la teoría de grafos y hizo importantísimas aportaciones al cálculo, además de un privilegio, y es que se le considera el padre de la moderna notación matemática. La notación matemática, como sabemos todos, es muy importante, porque depende de cómo se escriban las cosas para que se entiendan mejor o peor. Pero también es considerado un físico, porque tuvo una participación principal en áreas de la física como la mecánica, la óptica y la astronomía. Ya desde sus primeros años e influido por la amistad con la familia Bernoulli, Euler da muestras de los primeros signos de su genialidad. Es suizo, es hijo y nieto de pastor calvinista. Esto ya hemos comentado, que muchos de los matemáticos famosos han sido hijos y nietos de pastores calvinistas o bien pastores religiosos, y se crió en Riegen, donde su padre, Paul Euler, era amigo de una ilustre familia de matemáticos tremendamente afamados en la época, los Bernoulli, y concretamente era el padre, Johann Bernoulli, era considerado el mejor matemático europeo de la época y tuvo una enorme influencia sobre Leonhard Euler. Bueno, con 13 años ya entró en la Universidad de Basilea y con 16, en 1723, pues recibió el título de maestro en filosofía en una disertación sobre la comparación entre las filosofías de Descartes y de Newton. Bastante prodigio. Pero Johann Bernoulli ya le daba clases los sábados, concretamente por la tarde, particulares de matemáticas, y descubrió el genio que estaba detrás pues, de ese jovencito de 16 años. Como también muchos matemáticos de la época, pues también estudiaba teología, griego y hebreo, porque seguía la tradición de su padre para ser pastor. Nos situamos ahora en 1726 para encontrar a un Leonhard Euler de 19 años que sigue avanzando en sus conocimientos y sorprendiendo por sus demostraciones. Su amistad con los Bernoulli, de la que hablábamos antes, va a ser determinante para que cambie de aires y se traslada hasta Rusia, donde pasará una importante etapa de su vida. Bueno, ya en el 26, es decir, con 19 años, hizo un doctorado con una tesis sobre la preparación del sonido y un año más tarde participó en un concurso importante de la Academia de Ciencias Francesa para encontrar la colocación de un mástil en un buque. Obtuvo el segundo puesto, pero ganó el concurso en otras 12 ocasiones. Tengo que resaltar que en aquella época los conocimientos eran globales, es decir, los eruditos pues no solamente estudiaban matemáticas o algo de física, no, es que también sabían teología, sabían griego, estudiaban humanidades y era una matemática muy aplicada, de tal manera que valían igual para meterse con un problema de teoría de grafos como para colocar un mástil. Dos de los hijos de Johann Bernoulli, Nicolás y Daniel, estaban en la Academia de Ciencias de San Petersburgo. Al morir Nicolás, Daniel Bernoulli le propuso a Euler trabajar en un puesto vacante en fisiología. Vuelvo a insistir, le gustaban las matemáticas, le gustaba el hebreo, pero resulta que también sabía de medicina.
y aceptó el traslado a Rusia. La Academia de Ciencias de San Petersburgo se había creado con la finalidad de igualar las cotas que se daban en la Europa occidental. Y la mayor mecenas de esta academia había sido Catalina I de Rusia. Bueno, pues enseguida pasó del departamento médico a uno de matemáticas, junto con Bernoulli. Y se estableció ya en San Petersburgo y aprovechó también para trabajar como médico en la Armada rusa. El infortunio es que Catalina murió y su sucesor, Pedro II, que solo tenía 12 años, pues se dejó deslumbrar por una nobleza que desconfiaba de los científicos extranjeros en la academia. Y como suele ocurrir en estos casos, pues se recortó la financiación. Bernoulli se volvió a Basilea. Pero Euler se casó con Katarina Schell y tuvieron 13 hijos. O sea que Euler no solamente fue prolífico en los trabajos matemáticos, sino en otras áreas. En 1741, Euler parte de San Petersburgo rumbo a Berlín para aceptar un cargo en su academia. En la ciudad alemana vivió un cuarto de siglo. Fue un periodo extraordinariamente prolífico para nuestro protagonista. Se trasladó a Berlín en 1741 para tomar posesión de un cargo en la Academia de Berlín, que le había ofrecido Federico II, rey de Prusia. En los 25 años que vivió en Berlín, escribió 380 artículos y 2 libros que han sido claves en la historia del cálculo y el análisis matemático. La Introductio in Analysis Infinitorum y también Institutiones Calculi Differentialis. Aquí Euler fija el concepto de función, que es básico en toda la ciencia actual, y en el segundo libro pues habla de las funciones diferenciales. Como es mi especialidad, voy a hablar un momentín de esto. Euler entendía las funciones como sumas de potencias y pensaba que todas las funciones eran diferenciables. Eso ahora ya sabemos que no es cierto, pero claro, es lo que tienen los genios, que aunque en alguna idea no la tengan bien, pues hacen un avance tremendo a la ciencia. Bueno, el propio rey Federico consideraba que Euler era una persona poco sofisticada comparado con el círculo de filósofos de la academia. Y entre ellos se encontraba uno de los preferidos, Voltaire. Entonces Voltaire mantenía discusiones con Euler en el terreno de la retórica y la metafísica, donde claramente era superior Voltaire, y esto ya hizo que Euler perdiera el favor del monarca y también que estuviese un poco hastiado de esas discusiones que en realidad no eran su especialidad. Bueno, además de una fiebre perdió la visión del ojo derecho y el rey le puso de nombre Cíclope, pero luego también perdió la visión del otro ojo por unas cataratas, o sea que se quedó ciego. No obstante, siguió trabajando intensamente y todo lo suplía con una memoria fotográfica. De hecho, se cuenta que era capaz de decir dónde había una palabra en una edición de la Ilíada en griego y tenía una extraordinaria capacidad para el cálculo mental. Como hemos escuchado, los problemas de visión no evitaron que Euler siguiera desarrollando sus teorías y dictando sus tesis, algo que incrementó aún más la admiración que la comunidad científica le profesaba. Leonhard Euler volvería a Rusia años más tarde. Aceptó en 1766 una invitación para regresar a la Academia de San Petersburgo, donde pasaría los últimos años de su vida, hasta que falleció el 18 de septiembre de 1783.
Euler nos dejó un legado formidable. Su aportación fue enorme. Estamos ante uno de los matemáticos más prolíficos de la historia. Apasionado por su trabajo, se ocupó de casi todas las áreas de las matemáticas. A pesar de ello, aún queda por estudiar la mayor parte de sus escritos, como nos indica el profesor de María. En palabras del filósofo francés Condorcet, dejó de calcular y de vivir. Es prácticamente imposible encontrar un área de las matemáticas sin su influencia. Trabajó en geometría, en álgebra, en cálculo, en trigonometría, en teoría de números. Y todas estas materias tienen una tremenda impronta del trabajo de Euler. Se calcula que sus artículos ocuparían alrededor de 80 volúmenes y en la actualidad solo se ha estudiado un 10% de su producción. Como he destacado antes, fue el primero en definir el concepto de función matemática, fue el que le puso nombre a la base del logaritmo neperiano, el número e. También, puestos a dar nombres, llamó i a la unidad imaginaria. Y entre sus bellos artículos voy a destacar 3 fórmulas que están consideradas como las más bellas de las matemáticas. Entre las 5 que se eligieron, 3 de ellas se deben a Euler. La primera es que la e elevado a ix, es decir, la exponencial compleja de x, es el coseno de x más i seno de x, lo cual de alguna manera se estudia hasta en el bachillerato. Hasta ahí llega la influencia del genio. La segunda es una bellísima fórmula, que es particularización de la primera, y es que junta los 5 números más importantes de las matemáticas. Y es e elevado a i por pi más 1 es igual a 0. Es decir, es una relación bellísima del número e, del número i, del número pi, de 1 y de 0. Y también hay una tercera fórmula, y es que la suma de los inversos de los cuadrados de los números naturales, o sea, el sumatorio de 1 partido por n cuadrado, que era un problema abierto y que se quería conocer su solución exacta, pues en una bellísima demostración probó que es pi cuadrado partido por 6. Tengo que decir que, por ejemplo, si quieren de una manera fácil encontrar la demostración, en el libro Viaje a través de los genios se ve una demostración donde se ve lo arriesgado que era haciendo conjeturas. Bueno, tengo que decir que las aportaciones de Euler han sido fundamentales en la matemática moderna y que gran parte de los posteriores se han dedicado a fundamentar lo que hizo, en algunos casos errores que había cometido por la época, pues a reformarlos y hizo, por ejemplo, el cálculo que crezca de una forma excelente. Y como colofón sirva una frase para resumir su influencia sobre los matemáticos posteriores. Es de Laplace, que decía: lean a Euler, él es el maestro de todos nosotros. Nos hemos acercado a la figura de Leonhard Euler gracias a la colaboración de José Leandro de María, profesor del Departamento de Matemáticas Fundamentales de la Facultad de Ciencias de la UNED, al que agradecemos su participación.